hablamos un poquito. Por amor al tiempo vamos a de lleno ya meternos en lo que veníamos estudiando. Vayan por favor a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. Mientras lo buscan, solamente a modo de introducción, recordar que, bueno, como venimos viendo, Juan escribe esta carta a fin de fortalecer la fe de sus hijos espirituales, de los creyentes, que estaban siendo bombardeados con mentiras que tenían que ver en cómo llegar a tener una relación personal con Dios y cómo vivir en esa relación con Dios. Lo asombroso de estos ataques, de estos bombardeos, es que estas mentiras les eran contadas por personas que habían estado con ellos en la iglesia, por personas que alguna vez cantaron junto a ellos, oraron con ellos, manifestaron creer como ellos. Tal vez se habían bautizado algunos. Si para aquel momento se hacía campamentos, tal vez habían ido a campamentos, participaban de las reuniones. Pero esas personas que alguna vez dijeron Jesús es mi único y suficiente Salvador, como vamos a ver hoy, ahora, para aquel tiempo, lo negaban, diciendo cosas como estas, para darnos una idea. Jesús no es el Salvador que nos dijeron que es, porque Jesús no es Dios. ¿Cómo Dios va a tener el cuerpo de un hombre? Es imposible. Jesús no es ese Salvador divino. Es un hombre común y corriente, un buen hombre seguro, pero no Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque Dios no puede tomar la forma del hombre, porque el cuerpo del hombre es impuro delante de Dios. Entonces Dios no puede tener cuerpo. Cosas como estas posiblemente los hijos espirituales de Juan recibían. Ante esta situación, Juan, a través de contrastes, las personas hacían y creían, estas personas que decían estas cosas y los cristianos, va a mostrarles que los verdaderos creyentes son aquellos que permanecen en la fe. Por lo tanto, les va a ordenar con mucho amor, como un padre le habla a su hijo, manténganse firmes en la fe, firmes en lo que creen, firmes en lo que creyeron desde un primer momento, manténganse firmes, permanezcan en esa verdad. Del versículo 18 al 27 vamos a notar que Juan en ningún momento defiende desde el lugar de dar razones por las cuales esta fe que les dice es verdadera, sino que más bien él va a decir que aquellos que se apartan de la fe y la niegan son los mentirosos, los anticristos, los engañadores que se oponen en contra de Dios mismo. Y entendemos que Juan lo hace así y no demuestra o defiende la fe, ya que no existe hombre alguno que esté en condiciones de marcar el camino para la salvación, como querían hacer estos falsos creyentes, bien, que les decían estas cosas a los verdaderos cristianos, sino que es Dios mismo el que determina el camino a la salvación. Y Él lo ha hecho y Él ha dado testimonio. Primera de Juan 5, 9 al 12 nos dice que Dios mismo ha dado testimonio de que Cristo es el camino al Padre, de que Cristo es el camino a Él. Y Juan, como vamos a ver ahora, va a atender esta situación. Había gente que decía que Jesús no era Dios. Y Juan tiene que atacar eso. ¿Por qué? Porque esa gente había salido de la iglesia. Y esto era un tema muy delicado, era muy grave, porque atentaba contra la misma esencia del cristianismo esto. Ahora sí, vayamos al pasaje. Primera Juan, capítulo 2, versículo 18 al 27, voy a leer y después lo vamos a explicar. Dice, hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron
a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito estas cosas con respecto a los que están tratando de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como la unción os enseña todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Es un pasaje largo, chicos. Tenemos, la verdad, muchísimas cosas para ver. Seguro que mi explicación se va a quedar corta, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a arrancar. Bien, versículo 18. Como vemos, Juan comienza recordándole a estos creyentes, a estos hijitos en la fe, que están en los últimos tiempos, sobre los cuales ya habían sido advertidos que en estos últimos tiempos, esto es, antes de que Cristo regrese a buscar a su iglesia, surgirían muchos engañadores, a los que los llama anticristos por estar en contra de Cristo. Con esto, Juan les está queriendo decir, no se asombren de lo que está pasando. Esto era de esperarse. Jesús mismo ya lo anticipó. ¿Qué es lo que anticipó? Que iban a surgir muchos anticristos. Versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Estos anticristos salieron de entre ellos, como ya vimos, estuvieron con ellos, alguna vez cantaron y oraron con ellos, estaban en la reunión de Zoom con ellos, pero salieron. Y esto fue así porque en realidad, como dice Juan, no eran de ellos, no eran creyentes. La evidencia de que no eran de ellos es que no permanecieron con ellos. Llegó un momento en el que empezaron a dudar estas personas. Se aburrían de los cultos, de la lectura, de la oración, de la meditación. Preferían pasar tiempo fuera de la iglesia que dentro de ella. Empezaron a creer en otras cosas, esto es lo loco, empezaron a creer en otras cosas, cosas totalmente opuestas a las que una vez confesaron. Y por lo tanto, se apartaron, siendo esto su salida en la evidencia de que nunca habían creído verdaderamente. Acá podemos ver este primer punto a modo de contraste, que los falsos creyentes, los falsos maestros, se apartan de los creyentes verdaderos, mientras que los creyentes verdaderos permanecen unidos. Los falsos se apartan. Y eso es lo que está mostrando Juan. Ellos se fueron porque eran falsos, porque no eran de verdad. Entonces, sepan que si se fueron es porque no son. Ustedes están en el verdadero, como vamos a ver ahora en la versículo 20 al 22. Voy a leerlo de nuevo, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Veamos nuevamente el contraste, pero vosotros, en contraste con los que se habían apartado, creyendo tener un conocimiento verdadero
superior distinto al que los creyentes tenían. Este conocimiento que ellos tenían, vale la pena aclarar, planteaba que ellos podían llegar a Dios de otra forma que no sea por medio de Cristo. Pero lo que les dice acá Juan es, ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. O se puede decir también, ustedes tienen la unción del Santo y todos tienen el verdadero conocimiento. En contraste con estas otras personas que decían tener ellos el verdadero conocimiento para llegar a Dios. Ahora, es interesante la expresión, ustedes tienen la unción del Santo. ¿Qué les está diciendo Juan acá? Bueno, vamos a ayudarnos con un comentario bíblico que dice lo siguiente. En resumidas dice, la unción hace referencia a la palabra de Dios enseñada que fue recibida o adquirida o apropiada por los creyentes por medio de la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Por medio de la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Juan acá les está refiriendo no a una capacidad que ellos tenían, por la cual conocían las cosas. No a una capacidad intelectual es la que distingue a un cristiano, sino la gracia de Dios, que da de su espíritu, que guía a toda verdad al creyente. Podemos ver rápidamente que el creyente no tiene nada para enorgullecerse en su vida. Todo es una dádiva, es una gracia de Dios. Y así lo era. Ellos tenían el verdadero conocimiento por la gracia de Dios. Todo cristiano verdadero tiene el privilegio dado por Dios de poseer el conocimiento que viene por el Espíritu Santo en todo lo que tiene que ver con la vida y la relación con Dios. Acá no está diciendo que por tener el Espíritu Santo y esa unción, un creyente puede ser sin estudiar un doctor, sin estudiar un gasista. No, no es que porque tiene el Espíritu Santo tiene esa capacidad. No, acá habla del conocimiento de la verdad en cuanto a la vida y a la relación con Dios, que lo hace capaz de distinguir el error de la mentira. Por eso el pasaje continúa y le dice, no os he escrito porque ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Justamente ellos, al tener esta unción, pueden distinguir la mentira de la verdad, pueden distinguir quién es el mentiroso y quién es el verdadero. El versículo 22, Juan dice, ¿y quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Abiertamente estas personas que estaban tratando de meter ideas raras, nuevas en los creyentes, negaban, como ya vimos al comienzo con el ejemplo que les di de lo que podrían llegar a decir, la deidad de Cristo. Negaban que Cristo era Dios, que Jesús era Dios, que Jesús es el Cristo, Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, igual a Dios. Negaban que Jesús es Dios. Y lo hacían a Cristo un simple hombre, un carpintero nomás, incapaz, por lo tanto, de salvar a los hombres, porque un hombre no puede salvar a otro hombre. Negaban así también a Dios el Padre, quien él mismo dice que Jesús es el Salvador y es Dios. Hacían mentiroso a Dios al decir lo que decían. Por eso esto es tan delicado. Juan les aclara que solamente a través de Jesús es que sabemos cómo llegar a Dios. El que niega a Jesús no tiene a Dios, no tiene al Padre. Si estas personas pensaban que podían tener a Dios el Padre sin creer en Jesús, estaban equivocados. Como dije antes, es solamente a través del Hijo y su muerte en lugar del pecador que podemos tener acceso a Dios como Padre. La enseñanza cristiana de un Dios personal y paternal depende de la revelación de Dios dada en Cristo. Eso lo dijo un teólogo. La enseñanza cristiana de un Dios personal y paternal depende de la revelación de Dios dada en Jesucristo. Verdad que confesaban los verdaderos creyentes.
Acá hay mucho de verdad, confesar, verdadero, mentira, mentiroso, pero los verdaderos cristianos confesaban que Jesús es Dios. Y entendemos que esta confesión no es simplemente decir que Jesús es Dios. Implica confiar en que Él, por ser Dios, es capaz de salvarnos, en que Él es el perfecto sustituto por nuestros pecados, y por lo tanto es el único camino a Dios el Padre. Llegamos entonces a este segundo punto, donde podemos ver que los falsos maestros son los mentirosos, que niegan la divinidad de Cristo, que niegan que Cristo es Dios. Los creyentes confiesan que Jesús es Dios. Entonces vimos una primera parte donde los falsos se apartan de los creyentes verdaderos, mientras que los verdaderos permanecen unidos, en contraste. Ahora vemos una segunda parte donde los falsos son los mentirosos que niegan la divinidad de Cristo, mientras que los creyentes por el Espíritu confiesan a Cristo, confían en Cristo, creen en Cristo, y esto es lo que Juan está tratando de mostrarles a ellos. Esto es lo que le está tratando de mostrar. Sobre esto creo que, para pensarlo en nuestro contexto, por ejemplo, sobre el primer punto, yo les compartía que tal vez esta gente en algún momento se aburrió, se cansó, porque no había vida de Dios en ellos, y por eso se apartaron, tras mentiras. Esto es una realidad de que un creyente verdadero permanece, mientras que el que no es creyente no permanece. Muchos de ustedes, de los que estamos hoy acá en esta reunión, tal vez, con el correr de los años se haga evidente de que no son del verdadero, porque no permanezcan. Nosotros los que somos un poco más grandes, y tal vez muchos de ustedes también que tienen muchos años en la iglesia, pueden recordar personas que estaban en un momento entre nosotros, pero después se fueron. Eso es lo que les había pasado. Eso es lo que estaba pasando ahí. Y esos que se fueron, no es que se fueron y desaparecieron, no, se fueron y se acercaron con mentiras para querer engañarlos, como vamos a ver más adelante. Y Juan está obligado, por el bien espiritual de sus hijos, de los cristianos, a mostrar esto. Está obligado a hacerlo. Está obligado a mostrar entonces que los falsos se apartan y los falsos niegan, porque ese era el punto. Acá ellos estaban negando que Jesús era Dios, y eso, que Jesús es Dios, es como la pieza del Shenga que si sacás se cae. La fe cristiana, si sacás si decís que Jesús no es Dios, se cae el cristianismo, se cae por completo. Se cae por completo. Continuamos. Vamos a ver un tercer punto. Versículos 24 al 27. Dice, en cuanto a vosotros, que permanezcan vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como la unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permaneced en Él. En base a todo lo que les viene diciendo, ante la realidad de estos engañadores, como lo presenta en el versículo 26, vemos que Juan les ordena permanecer firmes en la fe a los creyentes. Digamos que el remedio que ellos tienen que tomar para no verse afectados por esta falsa enseñanza es permanecer firmes en la fe, firmes en lo que oyeron desde el principio. Y vean que en estos 4 versículos lo presenta 2 veces a este concepto de desde el principio, lo que oíste desde el principio.
Y esto hace referencia al mensaje que oyeron en el momento de su salvación, al Evangelio puro, sin agregados, al Evangelio que conocemos, que Jesús es Dios, que vino a morir en una cruz en lugar de los pecadores, que por medio de su muerte sustituta, su perfecto sacrificio, por medio de la fe en Él, y solamente en Él, y nada más que en Él. Que encendí un micrófono, chicos. Ahí está. Por medio de la fe en Él y nada más que en Él, es que una persona puede ser salva. Y Juan quiere que ellos, en lugar de atender tanto a lo que las otras personas decían, que los creyentes se enfoquen en crecer en el conocimiento de esa verdad que parece simple, pero es súper compleja a la vez. La Biblia presenta que el conocimiento de Cristo va a ser lo que por toda la eternidad los creyentes vamos a estar apreciando y alabando y considerando. Firmes en lo que oyeron desde el principio. El mensaje del Evangelio sin agregados. Ese es el remedio, ese es el antídoto contra la mentira. Permanezcan firmes en lo que oyeron desde el principio. La idea de permanecer expresa una relación continua. Perdón. No basta con solo haber oído y aceptado el mensaje del Evangelio en el pasado. No. El mensaje debe seguir presente y activo en la vida de aquellos que lo han escuchado. Ellos deben traerlo a la memoria continuamente y permitir que éste afecte sus vidas. Ellos deben traerlo a la memoria continuamente y permitir que éste afecte sus vidas. Esta es la razón por la cual el estudio de la Biblia y la instrucción cristiana, esto que estamos haciendo ahora, es tan importante para la fe del creyente. Nosotros debemos llenarnos de Cristo. Los creyentes deben llenarse de Cristo. Deben crecer en el conocimiento de Cristo, debemos meditar en Cristo, nuestras mentes debieran estar enfocadas en Él en todo tiempo. Como resultado de esta permanencia podemos ver lo que nos dice el versículo 25. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. ¿Cómo los anima Juan a los creyentes? Como resultado de esta permanencia, que vemos que es posible por la misma obra de Dios a través de su unción, como nos dice el versículo 27, y como lo vimos en el versículo 20, como resultado de esta permanencia que es posible por Dios mismo a través de su unción, Cristo mismo nos ha dado la promesa de la vida eterna, lo cual implica conocer a Dios el Padre y a Jesucristo. Juan 17:3, Jesús orando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hace referencia no a un conocimiento intelectual de Jesús y de Dios, y de los hechos de Jesús y de quién es Dios, sino que esto hace referencia a un conocimiento que implica un reconocimiento gozoso en quién es Dios, una aceptación alegre de su soberanía, de su amor, de su poder, de su dirección, de su instrucción. Esto tiene que ver con que una persona ha dejado de ser dueña de sí y Dios es el dueño de él. Y esa persona se regocija con Dios y con los planes de Dios para su vida. Y esto lo hace a través de la comunión con los creyentes, esto lo hace a través de la comunión con Dios por medio de su palabra, hablándole Dios a Él, lo hace a través de la oración, hablándole Él a Dios. Como lo hago yo con ustedes y ustedes conmigo. Es una relación la vida eterna. Juan les está diciendo, en Cristo está todo. Él es el camino, la verdad y la vida.
Esto nos permite ver el último punto. Los falsos maestros buscan desviar de la verdad a los creyentes porque buscan engañarlos, y engañar es desviar de la verdad. Mientras que los creyentes verdaderos permanecen firmes en esa verdad y se regocijan en esa verdad. Acá nos encontramos con un mandamiento, pero también nos encontramos con la obra del Espíritu de Dios en el creyente, que es el que lo capacita, el que le enseña todas las cosas, como nos dice el pasaje en el versículo 27. Entonces, esto presenta la realidad de que si bien el cristiano es enseñado por Dios y Dios asegura, por lo tanto, que no va a poder ser engañado y que va a permanecer firme hasta el final, si bien eso es una realidad, este pasaje también nos muestra la realidad de que el cristiano tiene que permanecer. Al cristiano se le ordena permanecer. Las dos veces que aparece la palabra permanecer, en el 24 y 27, son un mandamiento, luego está en imperativo. Y entendamos que este es un mandamiento a creyentes, porque solamente los creyentes pueden obedecer la palabra de Dios. Los creyentes que son capacitados por el Espíritu de Dios para hacerlo. Esto es algo que nos cuesta muchas veces entender, pero si uno se lo pone a pensar, realmente esto nos tiene que llevar a adorar a Dios a los que somos creyentes, porque Dios me ordena a permanecer y me capacita para hacerlo. Un teólogo de hace muchos años, lo voy a parafrasear, decía: Dios, pedime lo que quieras que yo haga, pero dame la capacidad para hacerlo. Dios se ha encargado de que así sea. ¿Y por qué? Todo esto tan complejo, tan glorioso, lleno de gracia, que podemos pensar de que Dios es el que guarda al cristiano. La Biblia hasta nos dice la Biblia que Dios es el que le da la fe al creyente para creer, le da su espíritu que lo capacita, lo guarda la verdad, lo manda a obedecer y lo capacita para obedecer. Lo único que lleva a un cristiano es a caer de rodillas en adoración a Dios. Y eso es lo que Dios ha querido en Cristo, porque Él quiere que por los siglos venideros todas, toda la, to- todo el mundo reconozca a Dios por las abundantes riquezas de su gracia que Él ha querido mostrar para con los creyentes, dándoles un divino Salvador lleno de gracia y de verdad. Chicos, yo quiero ahora que pensemos a la luz de esta realidad, de lo que abuelo de pájaro, realmente abuelo de pájaro, acabamos de ver. Quiero que nos tomemos unos minutos antes de tener un tiempo de PP, un tiempito más de interacción entre nosotros, que este momento también lo usamos para esto. Quiero que pensemos en lo siguiente. En primer lugar, entendamos que Juan aborda esto porque lo que estas personas, estos falsos maestros, falsos cristianos, estaban diciendo, atentaba contra la misma fe cristiana. Como dije antes, esto amenazaba la esencia del cristianismo. Esto era más peligroso que la persecución, mucho más peligroso que la persecución, porque directamente apuntaba a quién es Jesús. Yo no sé cuál es tu pensamiento acerca de Jesús, y eso ahora vamos a hablar un poquito más. Pero Juan se vio obligado a hacerlo, y fíjense que Juan busca animar a los creyentes, haciéndoles saber que ellos están en el verdadero y en la verdad. Porque Juan trae no sus propias palabras, sino las mismas palabras de Dios acá, diciendo que Dios es el que dice que Jesús es Dios. En toda la carta lo vemos. En 1 Juan 5, 9 al 12, como les decía antes,
Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por otro lado, como vemos, Juan está mandando a los que son cristianos a permanecer en la verdad, a no ir tras nuevas enseñanzas, a permanecer en la verdad de que Jesús es el Dios encarnado, que vivió una vida perfecta y murió en lugar del pecador, pagando así la condena por el pecado, y resucitó como prueba de que Él realmente había pagado esa deuda. Es por la fe en Él y nada más que en Él que una persona puede ser perdonada y tener vida eterna. Pero Jesús no solo es el Salvador del cristiano, Él es la fuente de vida del creyente, por eso los manda a permanecer en esa verdad para su vida diaria. Sus virtudes no tienen fondo para nosotros, es un pozo de agua que siempre nos va a poder saciar Jesús. En Cristo ha de ser donde está nuestra continua meditación. Esto cambiará nuestra forma de pensar y de vivir. Pensemos unos minutos en Filipenses 2, cuando Pablo le habla a los creyentes acerca de andar en humildad, ¿qué hace? Él les habla acerca de Cristo. Él les muestra a Cristo. Muestra el ejemplo de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre y se humilló. Y ahí les muestra el ejemplo de Cristo. En Hebreos 12, ante la persecución que estaban viviendo los creyentes, se los llama a vivir con los ojos puestos en Cristo. Se le da el ejemplo de Cristo, que sufrió por el gozo que sabía que iba a venir después de su sufrimiento. Y en Efesios capítulo 5, se nos llama a andar en amor y se nos da el ejemplo de Cristo. En la mitad de ese capítulo, a los esposos, se nos llama a amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. La obediencia de ustedes, jóvenes, creyentes, que deben tener para con sus padres, es en Cristo. Los que somos empleados, somos llamados a trabajar no como para nuestros jefes, sino como para Cristo. Toda la vida cristiana gira alrededor de Cristo. Él es el centro de la fe cristiana. Él se ha vuelto el centro de la fe cristiana. Es el poder de la fe cristiana. Dios ha querido que así sea. Y si Cristo no es Dios, Él no puede ser ese digno de imitar, ese digno de adorar, ese digno al quien confiarle tu vida. No puede serlo. Pero justamente Él es Dios y Dios mismo da testimonio de que Él es Dios. Ahora bien, esto nos permite entender lo que venimos viendo, que una doctrina correcta, un entendimiento de la fe correcto es lo que conduce a una vida correcta y a una vida de madurez para un creyente y es lo que le permite a un creyente sostenerse ante la mentira, ante el engaño, el permanecer en la verdad. Como vimos, solo aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden entender esa verdad y por lo tanto vivirla. Ahora, yo sé que acá en esta reunión hay muchos, seguramente muchos, que no tienen una relación personal con Dios, que no tienen la vida eterna. Y la Biblia nos dice que Dios obra a través de su palabra. Es por eso que nosotros enseñamos su palabra. Yo te pido ahora que me des unos minutos nada más, segundos de tu atención, lo que queda, para hacer foco en aquello a lo que Juan llamó a los creyentes a hacer foco.
déjame seguir hablando de Cristo. Déjame seguir hablando de Cristo. Él es el Rey de Gloria, por quien todas las cosas son, quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, quien domina la creación a tal punto que le puede decir al mar y a los cielos, callá, enmudecé en medio de una tormenta. De modo que el mar se vuelve una bonanza, dice la Biblia. Él es quien Dios ha constituido como el Salvador, como el único camino para tu salvación. Por favor, pensá, el Dios que hizo todo se hizo hombre. Se hizo hombre. Fue un bebé, como Vida, como Fran, como lo fuimos nosotros, al que le tenían que dar leche, porque si no se moría. Ese Dios se rebajó al cuidado de las criaturas. Sé que suena difícil de creer. Lo cierto es que hasta sus familiares y amigos no lo reconocían como tal a Cristo. Dios en forma de hombre. Tal vez lo que cuestionaban los falsos maestros de aquella época a los creyentes, tal vez te lo cuestiones vos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que Dios haya habitado entre nosotros? ¿Cómo puede ser que Dios haya jugado un partido de fútbol? ¿Cómo puede ser? Que se haya reído, que haya llorado, que haya comido entre nosotros, que haya dormido, que le haya dolido la muela. ¿Cómo puede ser eso, Dios? ¿Por qué hiciste eso, Dios? ¿Por qué tomaste la forma del hombre? ¿Por qué querías tener una experiencia, Dios, de criatura? No. La Biblia es muy clara y dice, Él lo hizo porque ofrenda y sacrificio por el pecado que el hombre pudiese ofrecer a Dios no eran suficientes para cubrir toda nuestra maldad. Era necesario un hombre perfecto, y perfecto solo es Dios, para que hablemos de una ofrenda perfecta por el pecado. Era necesario un hombre perfecto, y perfecto solo es Dios, para que hablemos de una ofrenda perfecta por el pecado. Cristo es ese hombre perfecto. Es 100% hombre, 100% Dios, capaz entonces de morir la muerte que yo no puedo morir, y vivir la vida que yo no puedo vivir. Para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. A la luz de esta verdad, podemos concluir que tanto el creyente como el que no es creyente necesitan a Cristo. El creyente necesita de Cristo para crecer en su vida cristiana. Y el que no es creyente necesita a Cristo para empezar su vida cristiana. Déjame compartirte unas líneas nada más y terminamos y nos juntamos a charlar. Yo pasé las preguntas al EPP, del EPP al grupo de MQB. Quiero leerte un poema que es cortito. Se llama Una vida solitaria. Tal vez algunos lo conocen. Y dice lo siguiente. Nació en una aldea desconocida, hijo de una campesina. Creció en otra aldea desconocida, donde trabajó en una carpintería hasta los 30 años. Luego, durante 3 años, fue un predicador itinerante, que iba de acá para allá. Nunca escribió un libro, él nunca tuvo una oficina, nunca tuvo una familia o fue dueño de una casa. Nunca vivió en una gran ciudad y nunca viajó 200 millas desde un lugar a otro. Estos 200 millas son más o menos 300 y largos de kilómetros. No hizo ninguna de las cosas que suelen acompañar a la grandeza. Mientras todavía era un hombre joven, la opinión pública se volvió en contra de él. Sus amigos lo abandonaron. Fue entregado a sus enemigos y pasó a través de la parodia de un juicio. Él fue clavado en una cruz entre 2 ladrones. Mientras él moría,
Sus verdugos sortearon la única propiedad que tenía en la tierra, su ropa. Cuando él murió, fue sepultado en una tumba prestada. Los siglos han pasado y hoy en día su figura es la central de gran parte de la raza humana. Todos los ejércitos que han marchado, todas las armadas que han navegado, todos los parlamentos que alguna vez han legislado, todos los reyes que han reinado puestos juntos, no han afectado tanto la vida del hombre sobre la tierra como esta vida solitaria. ¿Quién decís vos que es Jesús? Oremos. Dios, estoy seguro que mi explicación no pudo haber sido la mejor y sin ninguna duda que se queda, es insignificante al lado de tu grandeza, de quién es Cristo. Yo te pido que todos los que estamos acá podamos reconocer la grandeza de quien vos has querido exaltar como Salvador por los siglos de los siglos. Ayúdanos, por favor, a permanecer firmes en Él, a entender que toda nuestra vida cristiana es suficiente y es completa en Él para aquellos que somos cristianos, que no necesitamos nada más, crecer en el conocimiento de quién es Él, y esto va a ser algo inagotable para nosotros. Realmente convencernos de esa idea, así no buscamos nuevas emociones ni nada que se le parezca, que nos dediquemos a vivir compenetrados en conocerte. Y te damos gracias porque nos has dado tu espíritu para poder hacerlo. Por favor, Dios, golpea nuestros corazones y llévanos a la verdad aún más. Ayúdanos, ayúdanos. Y te pido también por aquellos que están acá y no te conocen, que Cristo se vuelva para ellos lo más precioso de sus vidas. Que vean que Él es un poderoso Salvador, suficiente Salvador, un gran intercesor, porque es Dios mismo. Ayúdanos, por favor, que esto no quede en palabras lindas, palabras asombrosas o emociones. Te pedimos, por favor, Dios, por eso, y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.